inspirada na icônica imagem manifesto América Invertida, do uruguaio Joaquim Torres Garcia, a 18ª edição do DataVis Rio trouxe como tema o DataVis feito na e pela América Latina. E a mexicana Diana Estefânia Rubio foi nossa convidada especial desse encontro. Ela, que é designer da informação com mais de 10 anos de experiência profissional em projetos editoriais e digitais, contou sobre a sua trajetória e compartilhou conosco o seu método de criação de visualizações de dados. Eu sou Júlia Gianella, pesquisadora, professora e consultora na área de visualização de dados, design da informação e design de interação. O DataVis Rio é um projeto meu em parceria com Leandro Amorim. É uma iniciativa voltada para a disseminação e o ensino da visualização de dados sob a ótica do design. Essa palestra que vocês estão prestes a assistir aconteceu na 3ª temporada do DataVis Rio, que contou com o auxílio da FAPERJ e apoio da Sociedade Brasileira de Design da Informação e do estúdio do Leandro, a Café. Nessa temporada, os meetups aconteceram de forma síncrona, permitindo uma maior participação do público, com perguntas, críticas e debate. Mas a gente não deixou de pensar no alcance e na memória das edições. As palestras foram gravadas e estão sendo disponibilizadas aqui, no YouTube. Então, aproveitem para assistir, para curtir o vídeo e compartilhar com quem possa interessar. E, claro, não deixem de seguir o DataVis Rio aqui no YouTube e nas redes sociais. Ok. Bueno, primero agradecer mucho la invitación a este congreso o estas charlas de visualización de datos. Para mí es un honor realmente estar aquí ahora. Y bueno, quiero, antes que nada, los saludo a todos. Soy Diana. Y bueno, soy de la Ciudad de México. Bueno, soy de México, específicamente en la Ciudad de México. Ahí es el Palacio de Bellas Artes, en el centro. Y bueno, antes que nada, quiero comenzar como dando un previo de cómo ha sido el camino en cuanto a visualización de datos y toda la experiencia laboral. Es una línea de tiempo del año 2007 a la fecha. En el año, bueno, comienzo en el año 2007 y es donde empieza la parte de estudio. Si ven en la parte inferior izquierda está la simbología de cada color, que es la etapa formativa, diseño editorial, diseño digital, etapa docente y la etapa de visualización de datos. En la etapa formativa me gusta agregar siempre el grado en diseño, porque ahí es cuando empiezo realmente a conocer todas las herramientas que tiene diseño. Después, antes de terminar carrera, entré a trabajar como becaria en un periódico. Y si se fijan, toda esa parte roja es toda la parte de diseño editorial, que comenzó en 2010. Después, en 2011, entró ya formalmente al periódico como diseñadora editorial. Y bueno, estos son algunos proyectos. Ay, aquí ya se me movió. Que hice dentro de el periódico. Aquí creo que lo más importante, teníamos mucha información, entonces lo más importante o el reto a superar era el tiempo, porque no había tiempo. Te llegaba la información en la tarde y tenías que tenerla en la noche todo terminado. Pero creo que ahí fue cuando conocí realmente lo que es visualización de datos y tuve la oportunidad de tener la libertad creativa dentro del periódico en donde estaba. Y como pueden ver, está muy en periódico estos proyectos. Este es para una editorial aquí en México, que es Fondo de Cultura Económica. El tema era muy complejo, entonces ahí me basé completamente en armar un look and feel que fuera agradable. Y bueno, esa es la parte de diseño editorial con visualización de datos dentro del periódico. Después de eso, estuve un tiempo como coordinadora de arte en el periódico y de ahí di el salto de periódico a revista, que es un salto bastante, para mí fue bastante importante y fue un parteaguas en lo que yo ya conocía.
entro como coeditora gráfica a la revista Tech Review de Grupo Expansión. Estos son algunos proyectos que realicé. De nuevo, creo que tuve la gran fortuna de tener amplia libertad creativa. Entonces, aquí el reto ya no era el tiempo, como en el periódico. Aquí el reto principal era un reto de creatividad, de tener una mejora continua entre las propuestas de conceptualización que se presentaban. Y esta visualización de datos me gusta mucho porque fue la primera visualización de datos que hice con datos cualitativos. En lo personal nunca había trabajado algo así, entonces me llamó mucho la atención cómo poder representar eso si únicamente el dato cualitativo que tenía era una línea de tiempo. Lo cual a veces es bastante interesante como podemos entrar a explorar toda la parte creativa en información que realmente a veces dudamos o a veces tenemos ya conceptos muy ligados en la mente, y justo es esa la parte que es el reto de deslindarnos de esa información y poder entrar en una nueva conceptualización. Ay, no cambia. Luego aquí, ay, no veo esto. Entra la parte de, en 2018 después de la revista doy un salto que es de diseño editorial a diseño digital, y justo es bastante, fue un gran reto porque fue aplicar ya en sí la visualización de datos a toda la parte digital, que son aplicaciones móviles, aplicaciones web, dashboards, y era llevar todo eso de visualización de datos a una pantalla, lo cual puede ser sencillo aparentemente, pero entra la complejidad de la interacción. Aquí está la parte docente, que fue en 2019 en la Universidad Centro. Y finalmente está el gran línea que se ve ahí, fue desde que conozco y empiezo a practicar visualización de datos a la fecha. Y marco con estos círculos negros cuáles han sido las decisiones más trascendentales en todo el camino profesional. Que el primero fue entrar a un periódico y realmente aplicar y aprender y tener la apertura de aprender día a día. Después fue dar ese salto de periódico a revista, que es completamente diferente. Tenemos ahí el factor del tiempo. En la revista tenía 2 meses, mes y medio para hacer esos proyectos, y en el periódico tenía unas horas. Y después el salto de lo digital, de lo editorial a lo digital. Y bueno, una vez ya que di la introducción, quiero platicarles cómo es que he definido mi trabajo, que es visualización de datos artesanal. ¿Por qué la llamo artesanal? Puse aquí una ilustración de unos cables porque es realmente entrar a lo más profundo de la visualización. Es entrar a la base de datos, leerla, explorarla, entenderla, y a partir de eso podemos hacer una selección de gráficos que sean interesantes. Esto sería básicamente el proceso. Mi base de datos, y de ahí nos vamos al armado desde cero de nuestro gráfico, que todo se puede hacer con el programa de Illustrator. Ahí podemos crear visualizaciones de datos que sean extremadamente llamativas. No necesitamos un software, lo único que necesitamos es tener nuestra base de datos y entender la base de datos. La base principal creo que siempre la he definido como entender el mensaje de tus datos. Uno no selecciona el gráfico, los datos mismos seleccionan qué gráfico es el mejor para ser representados. Y una vez entrando a la parte de Illustrator, estas son las herramientas básicas que tenemos. Bueno, lo puse por acá. Si se van en las herramientas que tenemos en el programa en la parte de la izquierda, tenemos en la parte de visualización de datos, que son estos 9 herramientas principales, que es la de gráfico de columnas, barras, pies, área, línea, radar, etc. Y esta es la representación clásica que podemos ver en el programa de Illustrator.
Aquí me voy únicamente al programa de Illustrator porque ahí es donde podemos tener maleabilidad en cuanto a los datos. Sé que Excel puede producir gráficos, sin embargo, no es tan, no, ahí no se puede cambiar el estilo. Pero la buena noticia es que en Illustrator podemos hacer lo que queramos. Y el objetivo es ir de visualización de datos clásica. Este es un ejemplo de un gráfico de columnas, que no significa que esté mal, simplemente podemos hacer algo más por este gráfico. Depende de nuestro target, del objetivo de nuestro proyecto. Siempre he pensado que si es una toma de decisiones, hagamos gráficos sencillos. O si tengo un target de, no sé, de gente grande, hagamos gráficos sencillos. O si es de una primera vista, hagamos gráficos sencillos. Sin embargo, si queremos captar la atención del público, podemos partir de este tipo de gráficos a este tipo de gráficos. Normalmente pensamos que estos gráficos pueden ser más complejos y en la vista sí, pero creo que podemos llegar, creo que uno de los objetivos principales de lo que ha sido mi trabajo es captar la atención del público que no está ligado al tema. Una vez captando su atención y viendo, una vez que captamos la atención de ellos, a partir de eso podemos introducirlos a un tema que quizás no conocían. Y creo que ese es el principal objetivo de todo, de hacer esta edición de gráficos y hacerlo de una manera más atractiva. Como pueden ver, este gráfico es tal cual un gráfico de magnitud y originalmente es un gráfico de barras. Y bueno, quiero partir desde tipos de gráficos. Hoy me voy a enfocar únicamente en los gráficos primarios. Esta es una definición muy personal y es lo que me ha ayudado a poder hacer todo el proceso creativo. Yo he dividido a los gráficos en gráficos primarios, secundarios y terciarios. Los gráficos primarios son los que tenemos aquí en la pantalla, que es un gráfico de barras o columnas, área o línea, pie o dona, y este de acá es gráfico de columnas o barras apiladas, y el último, que no es en sí un gráfico, pero es un elemento que puede ayudar a la visualización, que son las tablas. Ahorita me voy a enfocar únicamente en esos, porque justamente de ahí parte toda la visualización de datos artesanal. En gráficos secundarios y terciarios, en algún momento podemos, bueno, si me escriben les puedo pasar una tablita que hice con todos los gráficos y cómo está la clasificación de cada uno de ellos. Y esos son como herramientas que yo me he hecho y que he adoptado y que las uso constantemente para poder tener una mejor definición previa antes de empezar a hacer el armado de una visualización de datos. Como pueden ver, si nos regresamos a estos son nuestros 5 gráficos principales. Ahorita les muestro este proyecto. Y aquí el reto es identificar cuál es el gráfico primario, o el gráfico primario. Y en este caso el gráfico primario es un gráfico de área. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, este otro es un gráfico, el origen de este gráfico es un gráfico de columnas apiladas. Como pueden ver en la parte, arrancamos con la parte blanca que tiene menor porcentaje. Incluso el porcentaje va en cuanto al largo de la línea y el tamaño de los círculos que están dentro. Y conforme vamos avanzando, por ejemplo, ya los rosas tienen una mayor magnitud en cuanto a los círculos y en cuanto al largo de la línea. Este tal cual es igual un gráfico de barras. Y el punto aquí es identificar cuál es el gráfico primario que tienen las grandes visualizaciones de datos. Aquí es un gráfico de línea, un gráfico de área. E igual aquí, un gráfico de barras. Y les quiero mostrar este proyecto. Es como un ejercicio que me gusta hacer porque creo que es el que más ha representado lo que es la visualización de datos en sí. Porque nosotros podemos ver
nosotros podemos ver este gráfico y pensar que realmente es complejo de leerlo o llama la atención, pero quizás no identificamos cuál es la base de este gráfico. Y para mí es muy importante transmitir esto y creo que es una de los mensajes que quiero dejarles es, todos podemos hacer visualización de datos con el software de Illustrator, incluso hay otras herramientas, pero bueno, ahorita enfocándonos al software de Illustrator, tenemos el software tiene grandes capacidades, no solo en cuanto al cálculo de información, sino en cuanto a las herramientas visuales, y nos puede dar resultados como este. Y como pueden ver, está hecho 100% en Illustrator. Todo el look and feel se define después de. Por ejemplo, ahí es un look and feel en líneas, entonces las gráficas, el gráfico de abajo, que es un gráfico de barras, también trae ese mismo look and feel. Y bueno, aquí vamos a esta parte que es qué pasos seguir para hacer una visualización de datos artesanal. Y creo que son pasos que son muy importantes y que en sí me han servido a mí bastante. Y bueno, empezamos con el primer paso, es identifica el mensaje de tus datos. Como lo comenté hace un momento, es identificar qué me quieren decir mis números. Y todo eso parte desde la lectura de mi base de datos. Tenemos nuestro archivo de Excel y es realmente entender qué nos está diciendo. Por ejemplo, esta es la clasificación de mensajes que tiene en la visualización de datos. Y es muy importante entender la base de datos para pueden tener uno o más mensajes. Eso siempre puede pasar. Pero es muy importante identificarlos previamente a hacer algún diseño, porque podemos tener algún problema ya después o al final el gráfico no va a decir lo que representa o el gráfico va a tener, se puede ver muy bien visualmente, puede tener alto impacto visual, sin embargo el mensaje no va a ser el correcto. Entonces está esta clasificación de mensajes y comenzamos con el timeline, que es la línea de tiempo. Si tengo años o meses, días, es una línea de tiempo. Y ahí no significa que si tengo este rubro, lo voy a visualizar. Quizás no quiero visualizarlo y quiero visualizar otra cosa. Entonces, solo identificar cada uno de los mensajes, porque incluso en una base de datos de poca información, podemos tener uno, dos o muchos más mensajes. Después tenemos está timeline, que tiene el número 12 en medio, que el número 12 es el número de gráficos que tiene, que puede representar un timeline. Si quieren esos gráficos, pueden escribirme y les paso una tablita. Después tenemos la segmentación. La segmentación, no todos los gráficos son aptos para una segmentación. Para la segmentación debemos de tener muy en claro que para hacer una segmentación, mi total me debe de dar un porcentaje de 100%. Si no me da un porcentaje de 100%, ese gráfico no es el ideal. Entonces, sí tener muy claro que si tengo números absolutos, entonces hago una conversión y lo paso a porcentaje. Eso es muy, muy importante en la parte de segmentación. Después tenemos magnitud, que igual magnitud tiene 10 gráficos. Y magnitud se refiere a mostrar la diferencia entre los objetos que quiero mostrar. Ahí puede ser el ejemplo más claro. Bueno, en segmentación el ejemplo más claro puede ser un pie o una dona. En magnitud el ejemplo más claro es una gráfica de barras. Después tenemos el espacial, que espacial se refiere a mapas, lugares, localizaciones. Si tengo esa información y la quiero mostrar, es siempre bueno agregarla. Después tenemos distribución, que ahí intervienen dos factores, que puede ser el eje X y el eje Y, que es una correlación entre uno y otro. Distribución tiene 8 gráficos. Después tenemos ranking, que ranking tiene 6. Y aquí pueden ser los mismos gráficos que magnitud, sin embargo aquí la gran diferencia es que se muestra un ranking de forma ascendente o de forma descendente. Después tenemos
correlación, que igual se parece un poco a distribución. Tenemos la unión de factores como el eje X y el eje Y, incluso un tercer eje, un tercer valor. Y finalmente, ay, no logro ver esta, perdónenme. Ah, cierto. Flujo y desviación. Después tenemos el gráfico de flujo, que ahí puede ser, ahí está muy relacionado a la parte del tiempo. Y el flujo me gusta mucho definirlo como tengo dos ejes importantes, que es el tiempo y la magnitud, o la magnitud de mi información. Y finalmente tenemos desviación, que es valores en positivo y en negativo. Entonces, ahí es muy similar a los otros como segmentación, ¿no? Yo lo veo como una característica extra, no es que algo defina este tipo de gráficos. Y bueno, el segundo paso es ver cuál es la base de ese mensaje que quiero hacer. Como lo comenté hace un momento, o sea, es un consejo que doy siempre que hablamos o que hablo de visualización, que es parte de lo más básico, y de ahí haz cosas increíbles con tu información o con tu gráfico en Illustrator. Porque si queremos partir de un gráfico, no sé, se me viene a la mente ahorita un Voronoi o podría ser un Sankey chart. Si empezamos de eso, es muchísimo más difícil ir a la idea primaria. Entonces, mi consejo es siempre que tengas una base de datos y que ya identificaste el mensaje, identifica qué gráfico sencillo puedes usar para representar tu información. ¿Por qué es esto? Porque partiendo de lo menos a lo más podemos hacer cosas muchísimo más interesantes, y sobre todo que esto nos va a asegurar que vamos a tener éxito al momento de que el público entienda esa información. Hay dos reglas para mí que son básicas en visualización de datos, que es, uno, captar la atención del usuario, del cliente o del público. Y para eso entran elementos que sean la parte visual, como tipografía, colores, fondo, forma. Son los elementos que hacen que yo capte la atención del lector. Y el otro elemento, que no es por decirlo en segundo rubro, no es que sea menos, es que se entienda el mensaje. Los dos tienen el mismo peso, que se vea bien y que se entienda. Incluso hacer un gráfico de barras no implica que se vea mal. O sea, podemos hacer gráficos de barras bastante bien hechos y con buena estética y con un look and feel que realmente resalte la información. Entonces, aquí es como una clasificación tomando en cuenta los mensajes, a qué tipo de gráficos podemos ir. Por ejemplo, en un gráfico de barras o gráfico de columnas tenemos línea del tiempo, podemos representar líneas del tiempo, magnitudes, distribución, ranking y desviación. Es muy similar a los gráficos de área y línea, que es igual línea del tiempo, magnitud, distribución, ranking y desviación. Y después viene la parte del pie o dona, que es lo que les comentaba hace un momento. Siempre buscamos que dé el 100%. No podemos hacer una segmentación si no nos da el 100% porque está mal hecho. Después tenemos el gráfico de barras o columnas apiladas, que igual eso se puede representar segmentación, magnitud o ranking. Y finalmente una tabla. Y lo rico de todo esto es que estos 5 gráficos los podemos hacer desde Illustrator. Aquí es una representación rápida de lo que hace Illustrator. Si lo podemos ver de esta manera, hace un gráfico de barras y es bastante sencillo. Incluso dentro del mismo programa poder, si al final no me gustó el gráfico de barras y quiero representarlo con un gráfico de línea o un gráfico de área, lo puedo hacer. Entonces, es una representación rápida lo que nos puede dar de las virtudes que tiene el software. Y lo interesante es partir de este tipo de gráfico. Bueno, después aplicamos la magia, que todo se puede hacer en Illustrator. Nunca tengan duda que se puede hacer algo en Illustrator, que podemos ver un gráfico sofisticado en la web,
pero todo puede hacerse desde este software. Partimos desde ese gráfico de barras simple a un gráfico con un poco más de estética, como estos que están aquí ejemplificados. Y todo, ojo, aquí todo está con las magnitudes correctas que el anterior. Y bueno, quiero dar como es un ejercicio rápido, que creo que este es el gráfico que a mí en lo personal me dejó como más contenta a lo largo de todos estos años de trabajo, que fue cuál fue el proceso creativo de este gráfico, que como pueden ver, o sea, se ve bastante atractivo, pero ya una vez metiéndonos a lo que les decía, a esos cables, a toda esa información que hay dentro de visualización de datos, podemos darnos cuenta que realmente es bastante sencillo hacerlo. Únicamente es entender todo desde el inicio y saber a qué objetivo vamos a llegar. En este caso, bueno, el proceso creativo fue, empezamos con la lectura de la base de datos. Esto es una imagen, no es la base de datos, porque tenía muchísima información. Pero bueno, empezamos con la lectura de la base de datos. Nunca demeriten el leer la base de datos. Eso puede hacer gran diferencia entre saber qué gráfico qué gráfico va a representar mejor los datos y qué gráfico no sirve. Insisto, y siempre le he dicho, los números seleccionan el gráfico ideal para ellos. Nosotros no, porque podemos ver un gráfico increíble, pero al final esos números no nos van a dar ese mismo resultado que le dio a ese otro diseñador, por así decirlo. Entonces, bueno, número 1 es, leo mi base de datos, entiendo el mensaje, entiendo qué quiero representar. Número 2 es, me parto de un gráfico primario, parto de un gráfico esencial, de una base que es lo veo como una obra negra, o si han diseñado en la parte de digital, un wireframe, por ejemplo, esto sería mi wireframe, que es una obra negra, una obra sin colores ni nada, ni acabados, nada. O sea, simplemente empiezo a armar mi gráfico desde cero. En este caso, el gráfico inicial que tenía esa información era un gráfico de columnas apiladas en el eje X, y en el eje Y teníamos una línea de tiempo porque estaba dividido en años. Después, el segundo paso fue darle un sentido más geométrico, por así decirlo, mantenerlo desde un centro, no que empieza desde cero, porque realmente no empezábamos desde cero. Aquí es una segmentación, entonces no había mucha importancia si empezábamos desde una base cero, simplemente era la proporción de cada cuadrado. Número 3 le empezamos a meter esa parte de magia que les digo, que es entrar al software de Illustrator y empezar a hacer pruebas. Y todas estas pruebas se pueden hacer ya una vez hecho el análisis de la información. Y después ya le metemos esa parte de look and feel, que no significa que tiene que quedar así, pero ahí ya es la experimentación que cada uno quiera hacer. Siempre a todos mis alumnos siempre les digo que es muy importante que tengan una referencia. En mi caso, por ejemplo, me encanta tener tableros en mi Pinterest con información o cosas que me han gustado y no necesariamente de visualización, sino de efectos visuales, y que esos efectos los pueda aplicar yo a una visualización de datos. Y finalmente, el resultado de eso fue este gráfico, que bueno, aquí yo puse ejercicio, analiza cuál es el gráfico principal, pero bueno, ya lo hicimos. Pero justo es eso, hacer la magia. La magia empieza una vez que ya tienes analizada tu información y ya tienes las bases en bruto de toda tu visualización. De nuevo aquí identifica el mensaje y selecciona un gráfico primario para poder hacer tus gráficos. Para mí esos son los dos ejes principales para tener una visualización agradable. La magia empieza ya una vez que empiezas a experimentar en el software. Y bueno, aquí hago un zoom con la parte de la segmentación.
aquí tal cual fue hacer una propuesta de ese gráfico que ustedes pueden ver al centro, que es ese pequeño gráfico de columnas apiladas. Lo que hice fue hacerlo en grande para hacer la curvatura de la parte, de las primeras, sí, de las partes más grandes. Es hacer esa curvatura. Y justo eso era lo que me llevaba a empezar esta navegación visual. Entonces, de nuevo, repito, identifica el mensaje, lee tu base de datos, entiéndela, identifica todo lo que puedas ver en estas hojas de Excel. Y número 2, selecciona el gráfico sencillo. Y finalmente haz la magia que tú quieras en el software. El software es muy amigable y siempre podemos hacer grandes cosas con este software, grandes cosas visuales. Y justo esto, aquí con estos 3 consejos, cumplimos los 2 objetivos principales, que es identificando el mensaje y seleccionando un gráfico sencillo, cumplimos el mensaje de que se entienda la información al lector. Y haciendo magia, tenemos el mensaje de que se vea atractivo y poder captar la atención del lector, y del lector que no es nuestro lector, poder captar esa atención y empezar a difundir nueva información para ellos. Y luego aquí, hagamos magia. Y bueno, muchísimas gracias. Insisto, bueno, si quieren tener esa clasificación de gráficos que es muy a manera personal, eso lo he hecho, pero si la quieren poder ver o que les pueda servir para sus proyectos, escríbanme y se las paso con mucho gusto. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias.